Ir a nuestro pasaje del día de hoy. Entonces es Juan, capítulo 4, de los versículos 15 al 26. Juan, capítulo 4, los versículos 15 al 26. Hemos venido hablando sobre la mujer samaritana, ¿cierto? Un gran pasaje. A veces no alcanzamos a comprender las profundidades de las verdades de las escrituras hasta que las tratamos de una manera ordenada. Damos gracias a Dios por la predicación expositiva. En el Evangelio de Juan, la gloria de Cristo es plenamente manifestada de una vez por todas. Él es Dios y el Señor de todo. Su gloria debe ser exaltada en cada narración del Evangelio y en la vida de los creyentes. Hace 8 días la gloria del Hijo como el pozo del mediodía. ¿Nos acordamos? En los primeros versículos del capítulo 4. Todavía la entrevista con la mujer samaritana no se ha terminado, por lo que debemos proseguir en la narración y glorificar a Cristo aún más. Cristo el Señor, como se dijo hace 8 días, el Verbo encarnado, que ha bajado del cielo, despojándose de la condición de Dios, hablando de su poder, mas él no podía despojarse de su esencia, de ser Dios. Y tomando la condición de hombre verdadero, es la luz que alumbra a todo hombre. Por eso mismo el Evangelio revela su misión, su propósito, ese para qué. Cosas que en esta narración del encuentro con la samaritana notamos muy evidente, en primer lugar, que ha venido a salvar a los pecadores, por los menospreciados, por los incapaces, por los malditos por la ley, pero que ha dejado a unos fariseos que le buscaban, unos religiosos cuyo propósito de ir es saber por qué bautiza más discípulos que Juan, pero que se creen muy buenos, muy santos y muy cumplidores de la ley, cuando son de los más indignos de estar pisando el mismo suelo que del bendito Señor. Nosotros hace 8 días quedamos en Jesús, que pues es el pozo del mediodía, y en que siendo más que Jacob ofrece un agua cuya característica del agua que da el Señor es que en la persona se convierte en una fuente que salta para vida eterna. Y creería yo que significa que Cristo es el dispensador del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Juan. Cristo es el dispensador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede, claro, del Padre, pero también del Hijo, según pues nuestro, la, lo que dice las Escrituras, pero también lo aseveran los credos históricos. ¿Sí? Bueno, y este Espíritu, según leemos el versículo, que salta para vida eterna, ¿sí? Que crea, se mueve en la persona, que hace que la persona pueda, no sé, adorar al Señor. Es activo, no es pasivo, pues acrecienta en tal persona, porque dice será en él una fuente que salta para vida eterna. Entonces podríamos de esta verdad profunda y fundamental hacer otra predicación, cuyo tema sería la unión del Hijo y del Espíritu, un tema de tan alto y tan profundo que solo puede entenderse en las eternidades en los cielos. Padre e Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en esta relación, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, en esa prerrogativa del Señor Jesús como el Espíritu, eh, del Espíritu Santo con el Espíritu Santo, podríamos creer en esta figura de ser Cristo el pozo del Espíritu, que no se puede hablar del Espíritu sin Cristo
y Cristo sin el Espíritu. No se puede disasociar esas dos personas. Y eso es lo que está diciendo el mismo Señor. Continuando con el pasaje, podemos notar que la mujer samaritana no entendió plenamente las palabras del Señor Jesús con respecto a hacer el pozo del mediodía, más que Jacob. Solo entendió de una manera literal que el Señor tenía un agua especial que se multiplicaba en el cántaro donde se depositase. O tal vez que bebiéndola únicamente ese día haría que en los días subsecuentes, en las semanas, en los meses o en los años, no habría necesidad de volver al pozo en ninguna hora del día, mucho menos encontrarse con los vecinos y gentes que hablasen mal. Y repito, todo esto es cierto de manera figurada. Pero la mujer samaritana lo entendía literalmente. Por eso leemos lo que dice la mujer en la segunda parte del versículo 15. Para que no tenga yo sed, ni que venga aquí a sacar. Sin embargo, hay cosas más importantes que tener un cántaro mágico. Y digo esto pues algunos son como la mujer samaritana, ven la obra de la fe en el Evangelio, la obra de Cristo y la vida en el Evangelio como cosas que Dios nos ha dado para hacernos las cosas más fáciles en este mundo. Un cántaro mágico para no caminar, sudar, estar bajo el sol del mediodía, el esforzarse, el sufrir, el pasar penalidades humanas. Y creo que la fe y el Evangelio ayudan grandemente, pero eso no es el propósito de Jesús o del Espíritu. Muy seguramente al otro día de haber encontrado a Cristo y cambiar su vida, le tocó volver a ese pozo por agua, pero en circunstancias diferentes, con un corazón y alma diferentes. ¿Cuánto dista nuestro pensamiento del pensamiento de Dios? Y nuestros caminos con los caminos de Dios. Porque la mujer está pensando en una cosa y el Señor está hablando de otra. Y esa es la radiografía de nosotros. Debemos tener cuidado de hacer del Hijo de Dios nuestro cántaro mágico. El propósito de Juan es dar énfasis que Jesús es Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. La mujer samaritana debía creer que Jesús es Dios, más que Jacob, que es mejor o que Jacob por ser eso, Dios. Jacob era su padre bajo las promesas de Dios y no un otorgador de cántaros mágicos. Es precisamente este pasaje que el Espíritu Santo nos mostrará la gloria de la persona de Cristo. Nuestro Señor Jesús, que es la luz, que aunque está sediento y asoleado como cualquier hombre, usa de la declaración de la mujer para enseñarnos que su conocimiento es de Dios, de la persona de Dios. Él conoce como si fuese Dios mismo. Su esencia no puede quitarse. Lee a él. Conoce muy bien a los hombres, pero también la gracia de Dios en él a los hombres. Y he dividido esta porción en 3 puntos. Perdón, en 4. El primero, Cristo es el lugar al cual él mismo llama. Versículos 15 al 19. Como segundo punto, el Padre no está en ningún lugar terrenal, sino en la persona del Hijo. Ya no está en ningún lugar, sino en la persona del Hijo. Versículo 20 al 22. Tercer punto es la hora del verdadero adorador del Espíritu
y su necesidad, versículos 23 al 24, y como cuarto punto le he llamado conclusión divina, versículos 25 al 26. Bien, vamos entonces con nuestro primer punto, mis hermanos. He dicho que he titulado esta porción del 15 al 19, Cristo es el lugar al cual Él mismo llama. Él llama para que vengan a Él. Versículos 15 al 19 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí y sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Si está en su Biblia, subraye la parte del versículo 15, está la palabra ni venga aquí, subrayen aquí. Y del 16, cuando Jesús le dice a la mujer, dice, ve, llama a tu marido y ven acá, ¿sí? No quiero estar aquí, pero el Señor dice, venga acá. Ese va a ser el énfasis. Bien. Como les decía, la mujer pensó que literalmente se le iba a dar un agua especial, mágica. Y como vemos, quería el agua en ese mismo instante. Dame ya esa agua. Pues no quería volver a ese lugar, al pozo de Jacob, para tomarla nunca más. Es decir, sacarla. Pensaba que era literal, un cántaro mágico, no sé, algo. Es como si dijera, dame esa agua y chao, adiós. Pues eso implicaría, si se tratase literalmente de ese tipo de agua, pero jamás se puede separar el agua del Señor con el Señor, como les decía. Jamás se puede separar. Quiero las bendiciones del Espíritu, los frutos del Espíritu. Jamás se puede disociar querer tener las frutos del Espíritu o las obras del Espíritu sacando a Cristo de la ecuación. Es imposible. Y eso es lo que enseña aquí, ¿cierto? Y es que no se puede. Si notamos, ella no quería estar ahí después de que se le dé el agua, dice ella, porque claramente dice, ni venga aquí, es decir, ni tenga yo que venir aquí. ¿Y quién está ahí? ¿Quién es el que representaba ese pozo? Jesús. Tampoco quería ver a Jesús. La mujer solo quiso ser beneficiaria del agua sin el pozo. Es terrible esa actitud, pues ella siendo que representa a los pecadores, eso quieren de Dios, solo los beneficios. Quieren salvación sin el Salvador. Quieren la paz separados del pacificador. Quieren la justicia de Dios, pero sin al que la logró. Quieren las obras del Espíritu sin la vida de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, noten la paciencia del Señor de gloria con una pecadora. Qué gran paciencia la del Señor. Ella dijo lo que dijo, ni venga aquí. Pero el Señor, conociendo su vida, le dice, llama a tu marido y ven acá. La mujer le dice, no tengo marido. ¿Sabe lo que significa eso? Según lo que el contexto del pasaje, no según el sentir de la mujer, sino del pasaje, el propósito, significa que deme el agua que no tengo por qué volver aquí. Porque si no tiene marido es porque no tiene por qué ir allá a llamarlo, démela ya. Eso es lo que significa, ¿cierto?
Entonces, ¿y qué es ese aquí? ¿Qué es esa referencia aquí? Y ya lo dijimos hace 8 días. Jesús es la realidad del pozo de Jacob. Jesús da agua de vida eterna, pero esa agua va con el pozo. Es decir, la vida espiritual del espíritu se convierte en la persona en fuente porque está con Cristo. Es por Jesucristo. El espíritu no obra sin Jesús y Jesús sin el espíritu. Ahora bien, cuando le pide a la mujer que vaya y vuelva con su marido, le está dando una razón de volver a donde el Señor. Y yo no me voy a detener, como le decía, en la mujer samaritana y sus maridos o su marido. Y hay muchas predicaciones excelentes de ello. Yo estoy centrado en la persona de Jesús. En el énfasis en que a quienes llama, les pide el Señor Jesús estar con Él. El éxito de la vida cristiana consiste en qué? ¿Cuál es el éxito de la vida cristiana? El éxito de la vida cristiana radica en estar con Cristo. Ese es el éxito de la vida cristiana. En estar siempre con Él. La vida eterna está en Cristo, por lo tanto los efectos en nuestra carne mortal, en nuestra naturaleza, consiste en estar con Cristo, en nuestra unión con Él. Si queremos ser buenos cristianos, si ser buenos discípulos, debemos estar pues a los pies del maestro. Es lógico, pero a veces entendemos mal. ¿Cómo podemos ser cristianos sin Cristo? ¿Cómo podemos tener la vida de Cristo sin Cristo? ¿O la vida del Espíritu sin Cristo? No podemos estar al lado de Cristo solo 1 hora en la semana y toda la semana alejados de Él, de las Escrituras y de su iglesia y decir, soy cristiano. ¿Por qué? Porque no se puede tener la vida cristiana diaria sin Cristo diario. No podemos mortificar la carne con el Espíritu si cada vez en cuando tenemos comunión con el Señor Jesús. No podemos. Eso es lo que está diciendo el Señor. No quiero volver más acá. Y el Señor dice, ven acá. El Señor y Rey de Reyes la detiene en ese propósito diciéndole la verdad. 5 maridos ha tenido y el de ahora no lo es. ¿Cómo puede tener el agua de vida y querer continuar con una vida semejante? Dame esa agua y yo me voy a volver a mí. Mi contexto, mi vida. No, tiene que estar en el pozo. Punto. Tiene que estar en el pozo. El Señor no le dijo, yo voy a ir contigo a ver a tu marido. No. Dijo, venga acá. Tiene que estar en él. ¿Cómo puede una vida así, después de beber del agua de Cristo? ¿Cómo puede ser una fuente que salte a vida eterna, volviendo al que no es su marido? No, debe ir a Cristo en la misma intensidad en que tiene que ir al pozo a buscar agua. Y noten bien, el Señor no le pide que deje de ir al pozo de Jacob todos los días. Al contrario, le pide que se esfuerce, que a pesar del mediodía, del calor o del afán, ella debe ir a Cristo el pozo diariamente o morirá. Cristo no es Salvador
que muere en la cruz y después deja solos a los suyos, según la idea que algunos quieren que él haga. Y si no es así, entonces, ¿por qué muchos quieren y actúan como si el Señor lo hiciera? Volviendo a nuestro relato de Juan, después de escuchar las cosas que le dice el Señor, la mujer sabe que este hombre le dijo su secreto, le dijo la verdad, y se le dijo la verdad, también es cierto su ofrecimiento. La mujer, en el sentido que le ponía a la cuestión, concluyó que Jesús era un profeta. Y claro, ella no ha leído a Juan para que crea que es el Hijo de Dios. Todavía el Señor no se había revelado plenamente a los suyos. Estaba en la etapa inicial. Sin embargo, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza han sido escritas. El Señor Jesús, la luz del mundo, el Verbo encarnado, está entre los hombres pecadores para salvarlos. ¿Y cómo lo hace? Estando con Él siempre. Nosotros estamos, dice el verbo que el apóstol Pablo, cuando habla al respecto de que con Cristo estoy juntamente crucificado, es un tiempo presente continuo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, presente continuo. Desde que nos encontramos con Cristo en la cruz, no nos podemos alejar de Él. Porque el éxito del discípulo está en estar con Cristo. Los discípulos estuvieron 3 días sin el Maestro, sin el Señor Jesús. Y mire cómo les fue. No podemos estar sin Cristo. Él mismo lo dijo. Separados de mí, nada podéis. Entonces, es eso. La vida del Espíritu emana de Cristo, por lo tanto se debe estar con Él, pues Él es el pozo al que debemos estar juntos. ¿Qué es un discípulo según el pasaje de la Samaritana? Un discípulo es alguien que está en el lugar, está con el pozo, y noten lo que dice Juan en el versículo 27. Dice, al principio dice, en esto vinieron ¿quiénes? Sus discípulos. ¿A quiénes vinieron? Pues vinieron a donde él estaba, porque es inconcebible que los discípulos no estén con su maestro. Y eso es lo que enseña. Esto no está, en esto vinieron sus discípulos. Ahí está diciendo, ven acá. Todo discípulo está con Cristo todo el tiempo. Su mente y su corazón está con Él. Y si no Él está, no es un discípulo. Entonces, los discípulos llegaron a donde Jesús. Jesús llama a los pecadores a venir a Él y tener una vida eterna, pero esos pecadores no se vuelven a sus vidas, no. Todos se vuelven discípulos del Señor. Todos. Todo pecador que el Señor salva se convierte en un discípulo. No se aleja más de Él. Para ejemplo, los discípulos que están allí. El creyente insensato moderno está en los lugares donde Cristo no está y se pregunta, ¿por qué mi vida está llena de pecado? Pues ¿por qué será? Porque Cristo no está con él, no está junto a Cristo. Queridos hermanos y oyentes, tener el Espíritu, beber del agua de vida, ser salvo, radica en ser un discípulo real de Cristo.
Mi pregunta, ¿eres en verdad un discípulo de Cristo? Según, según la figura de la pasaje de la mujer samaritana, ¿estás junto al pozo? ¿Estamos junto al pozo? ¿O eres inicialmente, como dijo la samaritana, dame esa agua, pero para no volver aquí? Pues eso implica no ir más a donde el Señor. Nosotros, así como los primeros creyentes, nos podemos preguntar, ¿por qué Cristo es tan necesario para estar con Él en el mismo lugar? ¿Por qué? Porque es tan importante que nosotros estemos junto a Cristo. Y la pregunta, o más bien la respuesta, es porque Cristo es tan necesario, ¿cierto? Porque el versículo 1 de Juan, capítulo 1, dice que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Por eso es tan necesario estar junto a Cristo. Porque Jesús es Dios. ¿Sí? Entonces, pero las verdades no paran ahí. Ahora vamos a nuestro segundo punto. El Padre no está en ningún lugar terrenal, sino en la persona del Hijo. Y eso hay que decirlo, porque a eso lo dice el Evangelio. Es más, se desplaya mucho en sus narraciones diciendo que el Hijo es el que le da a conocer, lo muestra, lo revela plenamente como Él es. Y, y para alguien que pueda reflejar la imagen de Dios, debe ser Dios. Eso es lo que enseña Juan. Mire, dice, el Padre no está en ningún lugar terrenal, sino en la personalidad. Dice, versículos 20 al 22. Dice la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esa es una conclusión que está diciendo la mujer. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bueno, la samaritana, ante las declaraciones del Señor y teniendo en cuenta que el diálogo se ha referido a lugares, sobre todo en ese ven acá, o sea, donde está Jesús, es un lugar, ¿cierto? Se preguntaría a la samaritana, noten que la samaritana aquí es muy, muy, muy inteligente. Dice, ¿por qué toma él mismo, o por qué se toma él mismo como referente? ¿Por qué me dice que tengo que estar con él? ¿Por qué se toma él como referente? Si es judío, es extraño lo que dice. Y si es profeta, entonces habla en nombre de Dios. Es así que le pregunta de lugares la mujer samaritana al Señor Jesús. Nosotros hace 8 días estuvimos tratando un poco la historia de los samaritanos, de dónde habían surgido, por qué tenían un templo en Gerizim y por qué creían que Jacob, es decir, Israel, era su papá, su padre, eran sus descendientes. Nos remontamos a los tiempos de Esdras y Nehemías, en donde el templo y la ciudad se reconstruyeron después de que los judíos llegaron de Babilonia, ¿cierto? Entonces, y, y cuando reconstruyó Esdras y Nehemías la ciudad y el templo, estos quisieron ayudar, porque estos mitad israelitas y mitad gentiles, ¿cierto? Al ver que no podían construir con ellos, entonces
construyeron un templo al mismo tiempo que estaban construyendo el segundo templo, estaban construyendo el templo en Jericín. Entonces, hablamos también un poco de la religión de los samaritanos que básicamente adoraban a Jehová Dios en sincretismo con el paganismo de sus rasgos gentiles. Tienen hasta estos días sus escritos sagrados que consiste en el Pentateuco y los profetas. ¿Ustedes nos acordamos? De seguro la mujer había sido enseñada en la religión, mas no era una consumada practicante de su religión samaritana. Obviamente, no. La mujer, en otras palabras, sabía de Dios y sabía de los profetas, aunque con errores. Dice, o sea, el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el que, el lugar, el lugar donde se debe adorar. La mujer, en otras palabras, le dice, tú dices que eres el lugar, dices, ven acá, es decir, a dónde estás tú. Sin embargo, nuestros padres en relación a Dios y a lo sagrado adoraron en este monte, y le señala Jericín, donde está nuestro templo. Y ustedes los judíos dicen que es en el templo de Jerusalén se le debe adorar. Y no le está preguntando dónde se debe adorar, no, le está declarando dónde es que se debe adorar. La samaritana. Así como dice, le salió general. ¿Sí? Le está diciendo, no, nuestros padres adoran aquí y los judíos adoran allá. Está hablando del lugar. Entonces, esta declaración demasiado seria sobre todo lo que el Señor Jesús le ha venido diciendo, es como si le dijera, el pozo que bebieron nuestros padres o el lugar establecido para la adoración es este monte. El pozo, lugar en donde todo lo referente a Dios para los judíos es Jerusalén y su templo. Y yo creería que la mujer, ante esta declaración muy conocida, esperaba otra del Señor, ya que decía lo que decía y que además era para ella un profeta. Ahora bien, lo que el Verbo encarnado dice es algo que toda alma debe oír, toda persona que directa o indirectamente ha oído hablar de Dios. ¿Y quién es ese Dios? El Padre. El que trajo lo que vio y oyó del cielo le dice a la mujer. Es decir, el que ha venido del cielo, según hemos leído eso, es Cristo. Le dice a la mujer, mujer, créeme. ¿Mujer qué? Créeme. ¿A quién? A Jesús. Porque ese créeme, recordemos que hemos venido desde el capítulo 1, versículo 1, que uno de los temas de Juan es sobre la fe en Cristo, que hay fe humanas y hay fe verdaderas en la persona de Cristo, solamente una fe bíblica en la persona de Cristo. Hay creeres en la persona de Cristo, pero que nos salva. Entonces, ¿qué le dice a la mujer? Mujer, créeme, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hubo un cambio de pozos, por decirlo de alguna forma. Hubo una hora de cambio. ¿Cuándo fue? El versículo 23, la parte A, lo dice. La hora que es ese ahora de allá era el cambio. Ya no es Jerusalén, no es Samaria, no es Jericín, no es Sión. No. Créeme, créeme, mujer. Créeme. Se lo está diciendo Jesús, créeme. Debía poner su fe en Jesús, sus palabras. ¿Cierto? ¿Un cambio de qué? De lugares para adorar a un lugar mejor. Y todo lo que se relaciona con Dios, con su vida, con su adoración, con todo.
ya hay un cambio. La persona de Cristo es importante porque hemos identificado que ese pozo, ¿quién es? O ese lugar es Jesús. Jesús, créeme. ¿Le creemos a Jesús? Es el que lo dice, el que vino del cielo, el que sabe la voluntad del Padre perfectamente. Así es. Cristo es importante porque es el lugar de Dios, es el lugar que Dios estableció como el pozo, es el lugar de su revelación. Ahora bien, en ello vemos una gran diferencia del antiguo pacto con el nuevo pacto, hablando de lugares. Porque cuando leíamos en la cena, ¿cierto? Hablando del nuevo pacto y del antiguo pacto, eh, por parte del autor de Hebreos, dice que el que es viejo está para desaparecer, porque uno nuevo va a ser puesto. Entonces, hay un cambio. Y nosotros sabemos, o sea, de lugares, la figura del antiguo pacto, que era el templo, ahora sabemos que es la iglesia, ¿cierto? Pero que en la que es la casa de Dios, pero en cuanto a adoración, algo que en verdad es superlativo a la revelación de Dios, es lo que dice el Señor Jesús de esto. Y atentos hermanos, que esto es importante, dice, adoraréis al Padre, ¿quién? Dice Jesús, ustedes adorarán ahora al Padre. ¿Sí notas? No es ni en este monte, ni en el otro lugar donde adoraréis al Padre. Esa es otra declaración importantísima de Jesús. Uno se pregunta, ¿cuándo el Dios de Israel cambió a ser Padre? En el nuevo pacto. En el nuevo pacto. En la persona de Cristo. Es Padre por Jesucristo. ¿Acaso no hemos leído que a los que creen en su nombre, a los que le reciben, les dio Dios potestad o poder, autoridad de ser qué? Hechos hijos de Dios. Es decir, podemos decirle a Dios Padre y Él nos llama hijos por Jesucristo. Por Jesucristo. Por ningún otro, ni en este monte ni en el otro, sino por Jesucristo. No es por el antiguo pacto dado a Jacob y a su descendencia que son llamados hijos de Dios. No. Créeme, dice Jesús, que ahora es por Jesucristo que Dios es nuestro Padre. Y es mucho mejor decir el Padre nuestro por ser Padre del Señor Jesucristo que decir Dios de Jacob. Dios de Israel. Y ese es el cambio tan importante. ¿Cuándo fue? Ese día. Ese día, cuando Él se reveló. Cristo es superlativo, es maravilloso, es grandísimo. Debemos comprender y conocer la persona de Cristo. A veces no lo comprendemos en toda la dimensión. Pero ese es el Señor Jesús, nuestro Señor. Aquel que va por los pecadores. Es un templo, un lugar de adoración que va hacia los pecadores, que camina para que los pecadores lo puedan adorar y decirle a Dios Padre. Eso es algo maravilloso que solo Dios y solo el Evangelio pueden enseñar. Entonces, Dios solo y únicamente es Padre por medio de Cristo. No más. Ahora no es Jerusalén y el templo, no es Gerizim
y nadie es hijo de Dios y Dios su Padre, sino únicamente por Jesús. Al Padre adoramos debido a que Jesús es el pozo, ya que el Espíritu es dispensado únicamente por medio de Jesucristo. Jesús, por eso es importantísimo y glorioso, porque hace de pecadores, ¿cierto? Adoradores. Dios no es Padre, sino por Jesucristo. No le podemos decir a Dios que es nuestro Padre. No podemos. El Señor mismo dijo, ¿quién? Él mismo dijo, créeme, que no pueden decirle a Dios ni adorar al Padre, sino por medio de lo que Él es. Porque Él es el dispensador del Espíritu también. La forma en que Dios merece ser adorado no es cualquier cosa. Tiene que haber brotar en nosotros una fuente que salte para vida eterna. Son declaraciones sumamente importantes. Y oigan otras religiones. No existen montes, lugares, sitios, pozos, personas, ideas. Para el único Dios verdadero no existen ya más. Solo hay un lugar y ese lugar es su Hijo. El glorioso nombre del Señor Jesús es el único. Y todos los cristianos deben creer. Por eso la religión cristiana es excluyente. Porque Cristo excluye el templo de Jerusalén, excluye Jericim y se presenta él mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién? Él, únicamente Él. Por eso la religión cristiana es excluyente. No podemos decir, vamos todos musulmanes, judíos, eh, naturalistas, vengan, unámonos juntos a adorar a Dios. No puede, ¿por qué? Porque la religión cristiana es excluyente por Jesucristo, no es por nosotros, no es porque nosotros queramos tener, según el tema de ahora, un discurso de odio, de segregación. No, no podemos, porque Jesús mismo se presenta como el único para adorar. No existen más religiones verdaderas, solo es una. Se llama la que está junto a Cristo, no más. ¿Le creemos a Cristo? Porque él mismo le dice, créeme, créeme. Y esa es la fe, que no juega con el rol tan importantísimo, quien es Cristo, para acercarnos a él. Hemos sabido de iglesias que se vuelven al judaísmo. Hemos visto ahora cómo se han convertido en sinagogas y aunque no son judíos, se creen judíos. Han dejado el evangelio por la ley, no sé por qué, cuando Cristo ha declarado claramente eso, que no es ni en este monte, que ahora se adora al Padre. Ellos dejaron al único pozo, ellos se les olvidó que Jesús dijo, ahora, ya, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ni en Jerusalén, ni en lo que respecta al antiguo pacto, se puede adorar a Dios, y eso quiero ser enfático. En el antiguo pacto ya no se puede adorar a Dios, ya no, es imposible. Dios ya no acepta adoradores de esa forma antigua, ya no más, no más. Y eso la iglesia debería tenerlo bien presente. No podemos adorar a Dios así. La iglesia no se puede volver al judaísmo.
Por eso Pablo vio tan peligroso, en detrimento de la persona de Cristo, de su encarnación, de su misión, de su entrega, de lo que es Él para Dios, de cómo lo exaltó cuando los cristianos te daban oídos a los judaizantes. O cualquier cosa que quiera apartar el corazón y el alma del creyente de Jesucristo, su pozo, sumamente peligroso. Jesús no remitió a la samaritana a Jerusalén, no la remitió a Jericín, la remitió, ven acá. Allí no está el agua de vida que salte para vida eterna. Oramos por la conversión de Israel y de todos los pecadores, para que beba del pozo del verdadero Jacob, pero no dejaremos al Señor Jesús, porque no tendríamos a dónde ir. Y si leímos correctamente el versículo 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor se refiere a Él mismo, que Él es la salvación. Significa lo siguiente, ustedes los samaritanos hubo un tiempo hasta hoy que ni idea que adoraban. Nosotros, los judíos o los judíos, hoy, hasta hoy adoramos lo que sí sabíamos, ya que la salvación viene de los judíos. Claro, hablando de las prerrogativas de Israel en ese tiempo, desde ese ahora hacia atrás. Ahora, con salvación que viene de los judíos se refiere, como les decía, a él, al Señor Jesús, que era descendiente de Abraham, Isaac, Jacob, David. Y una vez venida la salvación, ¿qué? Porque Él lo es. Pues que ya ni en este lugar ni en este otro. Y la pregunta importante, según el propósito de Juan, como decía, créeme mujer. Y recordemos el propósito, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Creemos en Jesús? ¿Le creemos a Jesús? Porque una cosa es que alguien crea en Jesús, porque la gente de allá cree en Jesús, pero como personaje histórico. Y claro, creen que existe y tal vez digan que es Dios, pero creerle a Jesús es otra cosa totalmente diferente. Quien le cree a Jesús son sus discípulos, para que creyendo tengáis vida en su nombre, porque Él es el pozo. Punto número 3. La hora del verdadero adorador del Espíritu y su necesidad. Versículos 23 al 24. Mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, que adoren. Esta declaración del Señor Jesús relacionada con los lugares de adoración que hasta ese día fueron de los judíos y los samaritanos, y creería yo que de ahí en adelante todo lugar de adoración, tanto de los que saben y de los que no saben, es que la hora había llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y dónde están estos verdaderos adoradores? Bueno, por el texto vemos que hay una en Samaria, hay otros con el Señor Jesús hasta ese momento. Surge otra pregunta, ¿cómo esos adoradores llegaron a ser verdaderos adoradores? Y la respuesta está ligada a la frase que sigue a continuación. Son verdaderos adoradores porque lo son en espíritu y en verdad. ¿Y cómo llegaron a hacerlo? No por ellos mismos, de seguro. No por ellos mismos, porque fueron llamados por Cristo mismo. Fueron llamados por Cristo mismo.
La respuesta está relacionada con Jesús, el pozo de agua de vida. Recordemos la declaración del Señor del versículo 14. Mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y en el capítulo 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que debían recibir los que creyesen en él. En otras palabras, no se puede adorar espiritualmente sin Jesús. No se puede adorar a Dios sin Jesucristo, sin su obra. No se puede ser un adorador de Jesús, pasando por alto la obra de Jesús. Ahora el Señor Dios ha cambiado de forma un cambio nuevo. Los verdaderos adoradores adorarán según eso, en el espíritu y verdad, y solo Cristo puede hacerlo. Si esos adoradores no se van del pozo o no se apartan de él. Si permanecen en él. Los verdaderos adoradores son únicamente quienes, los discípulos de Cristo. Y quiero hacer enfático porque el Señor Jesús es enfático y el Evangelio es enfático. Los únicos que adoran a Dios en las condiciones de Dios son los discípulos de Cristo. Punto. Exclusividad en la adoración. Dios no acepta adoraciones, no acepta cualquier tipo que podríamos llamar latría o prusqueneo, no sé, todos los términos griegos que pueden hacer y sus implicaciones, caer de rodillas, no sé, tener un culto, un servicio. Dios no acepta ninguno, sino por medio de Jesucristo. Verdaderos adoradores. Solo ellos únicamente, los discípulos. Y solo es por el Hijo únicamente, pues, sino no solamente es por lo que dice el Hijo, por el mismo objeto de la adoración, el Padre Dios, dice el Hijo, porque también el Padre Dios a tales adoradores busca. No solamente es por el Hijo, es por el Padre. Y si pueden darse cuenta, la Trinidad está implicada ahí. Esto significa dos cosas. La primera, es el propósito de Dios que ya no lo adoren en ningún lugar, sino excepto en Cristo. Es Dios, es Dios, es el Padre Celestial. Y que ese adorar espiritual o por el Espíritu es por Cristo. La adoración por medio de Cristo es una adoración verdadera a Dios. Verdadera. Si no se adora a Dios por medio de Cristo, ¿qué cosa revela el Padre? Que es una falsa adoración, una adoración en la carnalidad del pecado y en la mentira. Es en espíritu y en verdad, sino en la carnalidad, todo lo contrario, y la mentira. En donde Jerusalén y Samaria son una misma cosa ahora. Y todos cójanse la cabeza así, como así. Sí, desde ese ahora que Cristo está revelándose como el lugar de adoración a Dios, ya Samaria y Jerusalén son lo mismo. Y si estuvieran en los templos de Baal, también. También. Porque el Padre busca adoradores y solamente por medio de Jesucristo. Ya los demás no son. Si alguien quiere adorar en Jerusalén, está siendo rebelde a Dios, porque está revelando que es por Jesucristo. Rebelde, orgulloso.
impíos, tanto como los demás. Entonces, la segunda, dice que el Padre busca adoradores de este nuevo tipo verdadero. Bien, nosotros hemos leído desde los primeros versículos de este capítulo que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, que tenía que pasar por allí. Esto era parte de su propósito de humillación y encarnación. Ahora sabemos por qué tenía que pasar por Samaria. Ahora sí sabemos. Porque Dios anda buscando. Y no es que sepa quiénes son. No, sabe perfectamente quiénes son por sus nombres. Es por medio, bueno, y la forma de buscarlos, la forma en que el Padre busca a los pecadores para que sean adoradores, esos escogidos, porque la samaritana es una escogida. Desecha a los fariseos por ir a una samaritana, porque ella es escogida, porque el Padre le puso los ojos y la forma de encontrarla lo hizo por medio del Señor Jesús. Dios anda buscando y quien los encuentra es la persona de Cristo. Significa que no ha habido un discípulo desde los primeros llamados en los evangelios hasta el día de hoy, incluyendo nosotros, si en verdad lo somos, que el Señor no nos haya buscado y no nos haya encontrado personalmente. Personalmente. Cada uno de nosotros, Cristo mismo tomó esa obra personal. Y esto es admirable. A cada uno de nosotros. A cada uno. De los que han sido, son y serán. Es Cristo quien nos ha buscado. No es que nosotros hayamos ido al Padre. Él lo hizo por medio de Jesucristo, por medio de la predicación, por medio de su misma obra del Espíritu Santo. Él lo hizo. Nosotros no pusimos nada en dirección a Dios. Nada. Estábamos en dirección contraria a Él. Él nos buscó. Él nos buscó. Y cada uno puede decir, Él me buscó. Él me buscó. Entonces, es eso, ¿sí? Él nos encuentra. Entonces, no ha habido un adorador que el Señor no ha encontrado, siendo su pozo para capacitarlo también, para que adore al Padre en esos términos. Cristo deja fariseos, adoradores en Jerusalén para buscar verdaderos adoradores entre los pecadores. Es más, todos son pecadores, pero no todos se creen pecadores como la samaritana. Son aquellos que entienden que sus pecados les impiden adorar, que Cristo viene en la búsqueda de ellos. Y la samaritana ni siquiera puede ir al centro de adoración local, ni siquiera puede ir. Un centro inclusive dudoso. Cuanto más no estaba impedida a adorar en Jerusalén. Y eso es lo maravilloso. El trabajo de Cristo, su búsqueda, sus méritos, su misión, su propósito, su poder, su vida, sus prerrogativas, la deidad de Cristo, todo ello hace de esta mujer que representa a los pecadores una adoradora en espíritu y en verdad. Y qué maravilla, qué gran maravilla es. No hay mejor descripción de todos nosotros los cristianos. No somos lo que somos por nosotros mismos, lo somos por Cristo. No venimos a Dios, no buscamos a Dios. Él fue quien lo hizo. El hacer lo que somos es por Jesucristo.
Gloria a su nombre por las eternidades. Del versículo 24 aprendemos, es necesario adorar a Dios en la forma de Dios, en las condiciones de Dios, en lo que le glorifica. Si Dios es espíritu, pues adoremos espiritualmente. ¿Cómo somos capacitados? Y noten nuevamente la declaración del Señor. El Espíritu será una fuente que salte para vida eterna. Debe serlo para así poder adorar a Dios en toda su dignidad. Y Cristo lo hace. Cristo nos vuelve verdaderos adoradores porque Él es el dispensador del Espíritu. Cristo nos capacita para adorar a Dios. Nos capacita para toda una vida de adoración a Dios. Y la pregunta es, ¿le creemos a Cristo en esto también? Porque la cuestión es creerlo. Creer. La crisis de la fe, no soy buen cristiano, es porque nos cuesta creerle a Cristo. Créeme, mujer, dice el Señor. La conclusión divina, versículo 25 al 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, ¿qué? Nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esa es una conclusión divina. El Señor Jesús ha hablado, le ha mostrado sus prerrogativas a la samaritana, le ha dado una celestial y amorosa enseñanza de doxología, es decir, de adoración a Dios. La mujer confiesa que sabe que el Mesías, el Cristo, cuando se manifieste, es decir, enseñará, revelará todas esas cosas de Dios, de adoración, de lugares, de pozo, de espíritu, no solo a los judíos, sino a los samaritanos pecadores. Sabe que Él va a enseñarle todas las cosas con referente a Dios. Esa es la prerrogativa del Mesías, según el entendimiento del Mesías. En el Códice Samaritano, por tener el Pentateuco y los profetas, también habla y enseña sobre el Mesías. Allí es llamado el Taeb al Mesías por los samaritanos. Significa que la mujer reconoce que el Mesías iba a enseñarles a adorar a las gentes. Y noten que a esta mujer samaritana, en los inicios del Evangelio de Juan, el Señor abiertamente le dice que Él es el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Abiertamente. Yo soy el que habla contigo. Ahora bien, recordemos el propósito del Evangelio. Lo bueno es recordarlo. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mis hermanos, ¿creemos a lo que Cristo dice? De que Él es el que enseña sobre la adoración, el que Él es el dispensador del Espíritu, el que sin Él nada podemos hacer. ¿Creemos eso? En el primer siglo había una crisis de la fe en Jesús. Había una crisis de la fe en la persona, y no solamente por los gnósticos, porque pareciera ser que no creyeran a las palabras de Cristo su iglesia. Para que creyendo tengáis vida. Y no se habla de salvación. Yo sé que ya la tenemos por su obra, pero una cosa es tener la salvación y otra cosa es tener vida, una vida verdadera, una vida de adoración espiritual correcta, bíblica del Padre, tratarla a Dios como Padre y ser llamados por el Hijo, carece.
Y es porque no le estamos creyendo al Señor. Hay muchos cristianos nominales, su vida totalmente contraria a una vida que brota en ellos una fuente que salta para vida eterna de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque no se le está creyendo a Cristo. Debemos creerle, creámosle por esa misma obra de nuestro Señor. Que nos busque, Señor, encuéntranos y enséñanos no solamente a ser salvos, sino a adorar con toda nuestra vida, a pesar de cómo vivimos en el mundo. Este camino al pozo es duro, a pesar de eso, a pesar de eso. No nos apartemos de él, seamos verdaderamente sus discípulos, en un mundo que se cree discípulo de Cristo, pero que vive como si no tomase el agua de vida, que continuamente nos capacita para adorar a nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos, Señor. Hoy vamos, Señor, por la fe a nuestro Señor Jesús. Vamos a ese pozo que en medio de su paciencia nos enseña, en medio de las debilidades de los discípulos, está con nosotros, nos guía, Señor, que podamos comprender la vida que debe modelar un discípulo, no por él mismo, sino gracias a que está junto a los ríos de agua viva. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe en la persona de Cristo. Que toda nuestra vida esté a la luz de su luz. Y bendícenos, Señor, con ser adoradores verdaderos. Que no se aparten de Jesucristo. Nuestras vidas todavía le necesitan. Gracias te damos por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.